Buenos días, mi nombre es Andrei. Como siempre, vamos a hablar hoy de un tema muy importante para todos los de lengua hispana, lo que entiendan, de un tema que hoy en día hay mucha controversia porque estamos observando que hoy en día hay muchos que están quitando lo que es lo más importante de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Están quitando la importancia de la sangre, según las Escrituras, que es lo que nos está dando a nosotros hoy en día la salvación. Y vamos a ir punto por punto. He preparado 7 puntos. Sangre y vida, antiguo pacto, que Él dio su vida, la culpa de la sangre, nuevo pacto, que nos da y que no olvidar. Vamos a ver ahora sí que punto a punto para que veáis la importancia, porque la escritura, en toda la escritura, se trata de Jesucristo, que es la palabra, y aparte de eso está enfocando el tema de Jesucristo y su sangre, de lo que denomina que es su vida. Vamos a empezar primero para que veáis el primer punto, sangre y vida, que es lo que primero ya hemos preparado. Vamos a leer primero Génesis capítulo 9 y versículo 4. Génesis capítulo 9 versículo 4. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que según ese texto, que no tengo aquí más textos apuntados, no vamos a leerlo todo, pero veáis, según Génesis capítulo 9 versículo 4, dice que vida es igual a sangre. Ya hemos hablado en otros vídeos de lo mismo, pero quiero enfocar otra vez esto para que lo tengáis en mente. Y lo mismo dice en Levíticos, que no lo leeremos, que ya lo hemos leído en otros videos. Levítico 11, 11 y 14, que dicen prácticamente lo mismo, y Deuteronomio 12, 23. Entonces, teniendo eso claro, de que la vida está en la sangre, o sea que lo mismo es sangre igual a vida, con vida igual a sangre. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso es el primer punto, que luego se relaciona todo con ello. ¿Vale? Y ahora pasamos al segundo punto, con el antiguo pacto. Vamos a leer primero Éxodos, capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, versículo 7, leemos. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea que primero ya veremos, como dice, lo pondrán en las casas, en los 2 postes, para que entendáis eso cómo se relaciona con lo que hizo Cristo. Dice que lo pondrán en los 2 postes, lo que se forma claramente tendrá la forma de una cruz, que es lo que hizo Cristo por nosotros. Versículo 13 y 23. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Si veré la sangre, pasaré de vosotros, si no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y el 23. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta, no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. O sea que veremos que esto era en el antiguo Egipto, cuando tenían que hacer se trataba de la Pascua, pero lo que aquí resaltamos es la sangre, que solamente cuando él verá la sangre, aquellos serán salvos en aquel tiempo. No eran heridos de mortandad. Eso constaba en el antiguo pacto. Luego leeremos otros versículos para que veáis primero la importancia según el antiguo pacto. Y ahora leemos Éxodo 29. Esto aparte que es un tema que ya se sabe lo que estaba pasando en aquel tiempo. Solo quiero resaltarlo un poco más. Éxodo 29, versículos 12 y 16. Y tomarás de la sangre del becerro y pondrás sobre el cuerno del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y el versículo 16.
Y matarás al carnero y tomarás su sangre y rociarás sobre el altar. O sea que en aquel tiempo la sangre ellos lo pondrían también sobre el altar. ¿Vale? En aquel tiempo. La ponían sobre el altar. Y Éxodo 30 con versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo al Señor. O sea, ya vemos, resaltamos eso, que era una vez al año, ¿vale? Eso era en aquel tiempo, según el antiguo pacto, ¿vale? Y ahora leeremos también Deuteronomio 12. Con el 27. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar del Señor tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar del Señor tu Dios, y comerás la carne. O sea que vemos, otra vez se enfoca, que la sangre era sobre el altar. Eso era muy importante, porque así ellos obtenían, cuando aparte, que el sumo sacerdote llevaba esta sangre y lo ponía en el Santísimo, en el tabernáculo sobre la tierra. Todo eso era en aquel tiempo terrenal, era una vez al año. Esto hay que tenerlo en cuenta, que era temporal, no era eterno, era temporal. ¿Vale? ¿Qué más podemos leer aquí? Es Éxodo, volvemos al Éxodo 24 con el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. O sea que, en este versículo podemos resaltar que esto era un pacto con sangre para aquel tiempo. Pero lo único en aquel tiempo es que esto era temporal. ¿Vale? En aquel tiempo, no era un pacto eterno, era temporal, por eso tenían que hacerlo una vez al año y llevar esta sangre en el Altísimo, dentro del templo, cuando ya tenían el templo. Y ahora vamos a leer también Revelación, capítulo 12, un versículo 11. Revelación 12, 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son esos? Porque aquí dice, una gran voz en el cielo que decía que ahora es venida la salvación y el poder, ¿vale? Que el acusador de los hermanos, estos ya estaban en el cielo, pero no sé de quién se trata aquí, tanto de la iglesia, pero es más, palabra de tu testimonio no han amado sus vidas, también de los que salen en la tribulación, entran todos los que se salvan, pero aquí ya vemos que se trata de una salvación, ¿vale? Futura. Por eso he leído esto para que lo tengáis en mente por ahora. Y Revelación también, capítulo 11, versículos 17 y 18. Diciendo te damos gracias, oh Señor Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Que en ese tiempo, cuando va a pasar todo eso, la iglesia estará en el cielo. Pero también se trata de los profetas y todos ellos. Porque el 18 dice, las naciones se han airado y tú eras venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas del Antiguo Testamento, y a los santos también del Nuevo Testamento, como la iglesia, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Los que salen de la tribulación, entran todos en conjunto, ¿vale? Pero ya vemos que se tratará también de un pacto, algo que va a revelar con el tiempo de lo que tenían que venir, el futuro pacto. Por eso recalcamos que esto era temporal. Y ahora vamos a ver Juan, capítulo 1, 29. Todo se relaciona.
Por eso dijo Jesucristo que tengo otro rebaño, porque no eran solamente los de Israel, había otro rebaño más pequeño que se trataba de la iglesia. Ellos no lo entendían en aquel entonces, pero con el tiempo lo iban a entender. Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que vemos que ellos también hacían sacrificios animales, sobre todo en este tiempo. Ellos han empezado, igual que en el jardín, cuando pecaron Adán y Eva y luego vino Caín y Abel, el sacrificio principal era el Cordero, pero Juan nos llama el Cordero, en este caso, por eso lo vemos aquí en el Nuevo Pacto también, que lo llama el Cordero de Dios, lo pongo aquí. Pero se trata de ellos también, Cordero de Dios, en aquel tiempo, que también se relaciona, ya lo veremos luego por qué se relaciona. Ellos también tenían el antiguo pacto que Jesucristo lo cumplió y renovó el pacto y hizo un nuevo pacto, pero ellos, como antiguo pueblo suyo, entrarán también en el nuevo pacto. Y ahora leemos Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de manos, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Empero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Ya vemos cómo entra muchas veces el sumo sacerdote con sangre ajena, con sangre de animales. En aquel tiempo eran sangre de animales, ¿vale? De otra manera, fuera necesario que hubiere padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que moran una vez y después de su juicio. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. O sea que vemos, aquí recalcamos también en el nuevo pacto, que Cristo, el Cordero, apareció una vez, ¿vale? Ya no se trataba de una vez al año, era una vez, ¿vale? No al año, era una vez. Luego recalcamos eso. Y ahora leemos Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. Por eso vemos que ellos eran perdonados temporalmente. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? Que era imposible que estos sacrificios, esos sacrificios quiten los pecados. Hay que remarcarlo aquí. Quite los pecados. Porque ya vemos que era temporal, porque no era duradero. Tenía que ser renovado año tras año. Siempre que ellos tenían que hacer sacrificios. Por eso ellos le estaban dando a entender que necesitaban un Salvador. ¿Vale? Y ahora vamos a leer también un primero de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué leo la epístola de Pedro? Porque Pedro le escribe básicamente a los de Israel, que a ellos también se les aplica también la sangre preciosa de Cristo. Ellos también entran en el nuevo pacto, por eso ellos también entran en el otro pacto, ¿vale? Lo pongo aquí, otro pacto. No solamente el antiguo era hasta Jesucristo. Y ahora Juan 1:7. Leo ese versículo para que veáis. Por eso leí también de Revelación, que ellos dicen que por fin ha venido el día para que ellos, el Dios Padre, nuestro Padre, tomen las riendas y también les dé la salvación a ellos. Juan 1:7. Primero Juan 1:7.
Más si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. También Juan, porque tampoco Juan, como tampoco Pedro, era el apóstol de gentiles, como Pablo. Ellos escribían básicamente a Israel. También nosotros podemos aprender, pero básicamente era para, y será para ellos en el tiempo de la tribulación. Y ellos van a aprender mucho de esas escrituras porque entenderán lo que hizo Jesucristo y quién era Jesucristo. Entonces, para que vosotros veáis que el Israel no será sustituido, no es sustituido, sino que ellos ahora, a partir de que están ciegos, ahora veremos, serán salvos. Romanos capítulo 11, por eso leo esto, porque ellos han tenido un nuevo, antiguo pacto, pero también entrarán en el nuevo pacto. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá del Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Por eso ellos serán salvos cuando entrará la plenitud. Ahora nosotros muchas veces lo hemos mencionado, que la plenitud de los gentiles no trata de la plenitud de la iglesia, porque la plenitud de los gentiles también está esperando que salgan los de tribulación, todos los que son gentiles, porque la iglesia está formada de gentiles e Israel, como apóstoles y todos los del primer siglo, a lo largo de la historia, los que han aceptado su sangre. Pero ahora aquí habla de los gentiles, que en el tiempo de tribulación también saldrán parte de los gentiles, porque tendrán que derramar su propia sangre. Por eso, ahora vamos a ver la culpa de sangre. Punto 3. Punto 3, que dio su vida. Por eso hemos dicho antes que la vida está en la sangre está en la vida. Juan 19, con versículo 34. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea que esto ya vemos cuando él murió, que le salió sangre y agua. Lo que significa que él derramó su sangre. Derramó su sangre. Por eso se sabe muy bien, que hasta lo ponen en películas, cuando el soldado le incrusta la lanza, y hasta los médicos y los científicos de hoy en día del mundo dicen que cuando sale agua y no solo sangre, es que ya no hay prácticamente sangre. No es sangre, por eso está con agua. A ver. Y ahora vamos a ver Efesios 5:2. Todo eso es importante porque tenemos que tener en claro todo eso lo que hizo Cristo y no olvidar que no se trata solamente de que Él murió, se trata de cómo murió. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. O sea que Él mismo, aparte de derramar su sangre, así como dice la escritura, Él se entregó por nosotros, ¿vale? Por nosotros. Por eso hay que tener, Él dio su vida, ahora lo veremos. Que es, la vida está en la sangre, esto hay que tenerlo claro. No hay que ser diferenciar, porque nosotros igual tenemos vida y el cuerpo este que tenemos, como Cristo murió en la cruz, está vivo gracias por la sangre. Pero si uno pierde la sangre, ya no hay vida dentro del cuerpo, porque la sangre es la vida. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Para muchos, por eso derrama su sangre. Él dio su vida, por eso se trata de dar su vida, que también aquí podremos decir, como dio su vida, que también se puede decir que dio su sangre, que es lo mismo. Prácticamente es lo mismo.
Y Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya vemos que Él hizo eso porque Él ama a su Padre, que aparte que es el mismo Padre, que es el mismo Dios, pero ama. Él es amor. Por eso dice la Escritura que Dios es amor. Y Él hace eso por nosotros porque somos su creación. Y Él no nos quiere dejar en perdición, sino Él nos quiere rescatar. Primero a su pueblo Israel y luego a todos los demás. A ver, y Juan, leemos también capítulo 1, 4 de Juan. Juan 1, 4. En Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso, si en Él era la vida y Él dio su vida, porque Él es vida y la verdad y la salvación. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la culpa de sangre. Ya vemos la importancia de la sangre, que la vida y la sangre es lo mismo, y Cristo derramó su sangre. Y Israel tenía un antiguo pacto también de sangre, que era temporal. La culpa de sangre, Mateo 25, 27, 25. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Primero ya vemos que los que estaban en contra se hicieron culpables y ellos mismos han dicho que su sangre sea sobre ellos. Y todos aquellos que siguen esas religiones y se siguen identificados con todas esas personas que no hablan la verdad de las Escrituras, se hacen también culpables de sangre, porque ellos mismos también harían lo mismo con Cristo hoy. Por eso es tan importante identificar los que no hacen el bien en cuanto a todo eso, específicamente a la sangre. ¿Vale? Y ahora leemos también Revelación capítulo 16, el versículo 6. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas y tú les has dado a beber sangre porque son dignos. Porque ellos mismos, ya sabemos, durante la historia lo que hicieron las religiones, que incluso mataban todos aquellos que sacaban las doctrinas falsas de las religiones, que intentaban traducir las escrituras para que otros lo lean. Todos ellos profetas a lo largo de la historia, que podría ser un tema para otros vídeos, también en el Antiguo Testamento muchas veces ellos derramaron mucha sangre, igual con las cruzadas y con todo ello, y todo eso se hacen culpables. Por eso vemos que la sangre es muy importante, el derramamiento de sangre, porque el mismo Dios dice que reclamará la sangre de todos los que ellos matarán y han matado. Y ahora Revelación 18, 24. Y en ella salió la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí hablaba de la religión falsa, que en ella se halla toda esa sangre. Y ahora hoy en día también, como vemos, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Aquí podemos poner que la culpa de sangre son todos los que han derramado, ¿vale? Derramado sangre. ¿Vale? Sangre, primeramente de profetas, y hoy en día por decir así, de santos, de los que han entendido lo de la sangre de Cristo, ¿vale? Por la sangre de Cristo, lo pongo así para que lo entendáis. En el Antiguo Testamento como en este Testamento había mucho derramamiento de sangre, pero solamente los que han aceptado la sangre de Cristo. Hebreos 10:29, aparte de aceptar y matar a los que aceptan la sangre, Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare el Espíritu de gracia?
¿De qué sangre de pacto habla aquí? Ya lo veremos ahora en breve. Habla de la sangre del pacto. Aquí lo pongo, que lo iremos ahora en breve. La sangre del pacto. Y no se trata de esa sangre, ¿vale? No se trata de la sangre de animales, se trata de otra sangre. Por eso mismo, así bien nos dice, la sangre de pacto con la cual fue santificado. El Hijo de Dios, habla de la sangre del Hijo de Dios, ¿vale? Y ahora veremos ese punto, ¿vale? Del nuevo pacto. Vamos a pasar al nuevo pacto, que hemos adelantado un poco. Porque según Hebreos capítulo 9, 19, 22, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, por eso se relaciona con el primer pacto, que eso era en el primer pacto, y lana de grana, y de los machos cabríos con agua y lana de grana y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. O sea que habla aquí la sangre, ya vemos, habla de la sangre habla de la sangre del Antiguo Testamento, ¿vale? Hace alusión a ello. Y el 21, además de esto, roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todas las cosas, según la ley, eso era según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea que vemos que sin derramamiento de sangre, ellos no tenían perdón una vez al año. Pero vemos que aquí lo podemos poner que sin sangre, ¿vale? No hay perdón. Y ahora vamos a leer también Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Testamento que por muchos es derramado. O sea que ya vemos que Cristo mismo renueva, ¿vale? El Cristo, ¿vale? Hace un pacto, pero era diferente, que no era un pacto en sangre de animales. Lo hace en su sangre. Eso era un nuevo pacto, ¿vale? Y ahora vamos a leer también Lucas 12, 20, no, Lucas 22, 20 y 1 Corintios 11, 25, que habla de lo mismo, que era un pacto de sangre. Y ahora leeremos también Lucas, capítulo 22, 29, 30. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os asentéis sobre el trono juzgando a los 12 tribus de Israel. O sea que este era un pacto que el mismo Cristo lo hace en aquel momento con sus apóstoles, ¿vale? Con los apóstoles, pero hace un pacto para juzgar, ¿vale? Para juzgar los 12 tribus de Israel. Entonces vamos a recalcar un poco aquí, porque si los 12 tribus de Israel no se salvaría, ¿a quién van a juzgar? Los apóstoles, en base del pacto de sangre. Si el mismo Cristo les dice que lo van a hacer, ¿quiénes son los religiosos para decir que no, Israel no va a ser salvo? Si esto está en la Biblia, el Israel será salvo, ¿vale? Recalcamos también lo que hemos leído en Romanos 11, 25, 26, donde dice que era un misterio en aquel tiempo, que Israel será salvo. Y ahora leemos Primera de Juan, también como hemos leído antes, ¿no? No, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. O sea que ya vemos la importancia de la sangre.
Vale, y vamos a leer ahora también Hebreos capítulo 8. Versículo 9-10. No según el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya vemos que Pablo, aquí cuando le escribe a los hebreos, que son judíos, los hebreos, nosotros no somos hebreos, por eso se dice, hay que recalcar que se le escribe a los judíos, los hebreos, que hace alusión al antiguo pacto, ¿vale? Cuando hizo el pacto, como hemos leído, el que dijo Moisés que será el pacto de sangre para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testamento, yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, ya vemos que ellos, como ese pacto terminó con la cruz, una vez que Cristo dio su vida en la cruz, ellos entraron en el nuevo pacto. El libro de Hebreos lo dice claramente, que ellos también tienen parte de ese nuevo pacto, por eso no hay que descartar a Israel. Pero todo vemos, y recalcamos una vez más, que todo se trata de su sangre, de la sangre derramada de Cristo. Por eso hay que remarcar y hay que resaltar la sangre, todo eso de aquí. Por eso no se puede dejar de lado esa sangre. ¿Vale? Y Hebreos 9:7, vamos a leer también, Hebreos 9:7. Más en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofreciese por sí mismo, por las ignorancias del pueblo. Vemos, ellos entraban el sumo sacerdote una vez cada año, ¿vale? Eh, y el versículo, también leeremos el Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivos. O sea que vemos que ellos lo hacían una vez al año, pero Cristo en su pacto lo hizo una vez y era eterno, ¿vale? Hay que recalcar eso. Eso era temporal y eso es eterno, pero es un pacto de sangre. Y hemos leído también Romanos, por eso hay que recalcar, porque una vez que él hizo ese sacrificio, era eterno, porque era sin mancha su sangre derramada. Y ahora vamos a recalcar un poco de resumen. Primero, la vida y la sangre consta en Cristo. El Israel es un pacto de sangre, un sacrificio temporal una vez al año. Pero vino Cristo y derramó su sangre, se entregó su vida por nosotros, que su vida está en la sangre, ¿vale? Y todos aquellos que pisotean o matan o hacen cosas en contra de la sangre, se van a ser culpables, ¿vale? De derramamiento de sangre. Más todos aquellos que están pisoteando la sangre y pisoteando su pacto, así como hemos leído en Hebreos 10:29. Y ahora mismo veremos que Cristo hizo en la cruz otro pacto que nos incluye también a nosotros, por eso él puso al apóstol Pablo un pacto nuevo en el que está incluido el Israel también. Y ahora vamos a ver qué nos da a nosotros ese pacto de sangre. Primero leemos Revelación capítulo 1, versículo 5. Es un versículo que a mí me gusta, que es muy, muy bonito. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. O sea que aquí ya vemos, ¿qué nos da? Nos lava de pecados, ¿vale? ¿Qué más podemos decir?
Eh, Efesios capítulo 1, versículo 7. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de sus gracias. Aquí podemos decir también redención. Y todo eso se trata de su sangre. No habla de su muerte, habla de su sangre. Curioso, ¿verdad? No se trata de su muerte, se trata de su sangre. Efesios 1:7 morido, ¿vale? Colosenses 1:14, que básicamente dice lo mismo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que también podemos remarcar perdón, ¿vale? Pero todo eso está en su sangre, ¿vale? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que recalcamos que nos da vida. ¿Y vida temporal? No, vida eterna. Si él nos la da él, es vida eterna, no es temporal. Otra cosa, Romanos 5:9. A ver, Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué más nos da? Justificación, ¿vale? Y también nos da, aparte de eso, salvación. Salvación, cuando dice salvos de la ira, es que es salvación. O sea que vemos cuántas cosas vienen a través de la sangre. Y hay más, pero no vamos a leerlo todo. Vamos a leer también Colosenses 1:20. Y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo, hacer las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. O sea que ya vemos. ¿Qué más? Nos reconcilió, ¿vale? Porque hay que tenerlo claro, porque todos somos pecadores, pero en su sangre tenemos la reconciliación con el mismo Padre. Por eso dice que Jesucristo nos lava con su sangre. Por eso era tan importante la sangre en el Antiguo Testamento, que ellos se lavaban sus pecados, pero era temporal, porque era imposible, como hemos leído en Hebreos, que quite los pecados para una eternidad. Pero vemos que ahora la sangre de Cristo era eterno, y eso es para siempre. Lo que leemos, su sangre, lo que nos da su sangre. Vamos a leer también Colosenses 1:21-23. Y a vosotros que en otros tiempos erais extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Otra cosa importante, su sangre, ¿qué más da? Como dice el versículo, nos santifica directamente. Pero sobre todo, para que lo entendáis, se trata del alma, ¿vale? Todo eso se trata del alma, de nuestra alma. No hablamos aún del cuerpo, el cuerpo vendrá después. Nuestra alma es más importante, por eso dice que no temáis al que puede matar solamente el cuerpo, sino al que mata tanto el cuerpo como el alma, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Él lo único que puede hacer eso. Y el 23 del 1, capítulo 1. Y si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del Evangelio, ahora vamos a pasar al tema más importante, que habéis oír, importante, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. El Evangelio se está predicando, por eso ponemos nosotros tanto enfoque, ¿vale?
así como dice, permanecer en la fe, ¿vale? Y ahora recalcamos, no olvidar, ¿vale? Primero, vamos a ver, ¿qué no tenemos que olvidar? ¿Vale? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Esto lo tengo aquí siempre. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Según las Escrituras, según este antiguo y, ¿vale? Y este nuevo pacto, ¿vale? Según las Escrituras, tanto en el antiguo como el nuevo pacto. Por eso es importante que no olvidemos, ¿vale? Primero, el qué, no olvidar. El Evangelio, porque en el Evangelio nos dice que Él murió, ¿vale? Dando su sangre. Esto es muy importante, por eso no podemos olvidar de lo que Él hizo por nosotros y no se puede dejar afuera la sangre preciosa. Por eso todos los apóstoles en las epístolas remarcan y resaltan la sangre, ¿vale? Porque si uno lo rechaza, pues no tendrá parte de todo eso. Eso es lo importante. Si tú rechazas el Evangelio, no vas a tener parte de todas esas cosas. Romanos 3, 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. O sea que vemos, entonces, una vez que nosotros entendemos eso, lo dice por la fe, ¿vale? En su, lo ponemos otra vez, sangre. Por eso la importancia de la sangre y no olvidemos de la sangre, porque es muy importante, ¿vale? Y Hechos capítulo 20, leemos del 27 al 30, porque no me he traído de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todos los rebaños sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sus proveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No leemos solamente hasta aquí, hasta el 28. O sea que, importante, porque Dios mismo nos compró, ¿vale? Con su, lo ponemos otra vez, con su sangre. Otra vez resalta la sangre, ¿vale? La importancia de la sangre, no hay que dejarla de lado, no hay que olvidarla. Romanos 5, 18. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Por la vida de uno, por el mismo Jesucristo, ¿vale? Efesios 1:13, también relacionado con todo eso, la importancia de la sangre. Por eso hay que tenerlo muy presente, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. 1 Corintios 15, 1 al 4, en el que también, desde que Cristo fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿vale? Y por eso recalcamos aquí también que nos da la salvación. Muy importante, ¿vale? Su sangre nos da la salvación y no otra cosa, ¿vale? Ni un religioso, ni obras, ni nada, solamente su sangre. Y lo mismo que dice Revelación, capítulo 5, con versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por eso aquí no se trata de Israel, porque ellos no son de toda tribu.
de toda lengua y de todo pueblo. Es un pueblo, pero aquí hace alusión de los gentiles que formarán parte de la iglesia, porque son redimidos con su sangre. Y segunda Tesalonicenses para cerrar. Capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Y del 13 al 17. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, otra vez, por nuestro evangelio, no otro, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, enseñados por las epístolas que Pablo nos da, no por lo que otros escriben, sino por esas cartas, por la escritura, no por otros libros, no por otras cartas que vienen de cualquier religioso. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo único que nos puede salvar es lo que hizo Cristo en la cruz, derramando su sangre, como hemos visto. Primero había un pacto antiguo que el mismo Cristo lo renovó en la base de su sangre sin mancha, que quita, ese sí que quita los pecados, ¿vale? Ese pacto, eso sí que quita, ¿vale? Eso quita pecados, ese pacto, esa sangre. Esta era imposible que quite los pecados, pero esto sí quita los pecados. Por eso lo importante de la sangre. Por eso no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo de lado. Bueno, hasta aquí. Quería remarcar la importancia de la sangre para que lo tengáis presente, para que no lo olvidéis, porque si no tenéis presente su sacrificio, su sangre, el evangelio, lo que él hizo en la cruz, que dio su vida dando su sangre, pues si no ponéis la fe en su sangre, en su vida, en lo que él hizo, sin dejar la sangre de lado, pues no tenéis parte de esos beneficios. Bueno, desde Zaragoza, España, para todos, un saludo.